El gobernador Rubén Moreira Valdés, acompañado del director general de Educación Superior Alejandro Salvador Malo, así como el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, inauguraron las nuevas instalaciones de la Facultad de Ingeniería Civil, que ahora se encuentran en la ciudad universitaria de Arteaga. En el acto estuvieron presentes autoridades de los 3 niveles de gobierno, además de los exrectores de la institución. Lo que ustedes están haciendo en la Universidad Autónoma de Coahuila, señor rector, es bien importante. Generar muchachos bien formados, bien preparados que van a la competencia. Ayer que estuvimos, se anunció una inversión que ustedes vieron hoy en la prensa de 5.600 millones de pesos en General Motors acá. Ayer estuvimos en General Motors, le pedí al rector que me acompañara, le pedí a Octavio, que está por allá, que me acompañara, pues para platicar sobre el futuro de esa inversión y lo que significa acá. Creo que debemos de haber invitado también a Josué, que tiene aquí 2 ingenierías, una mecánico administrador y una mecánico eléctrico. La Facultad de Ingeniería es un gran orgullo para la Universidad Autónoma de Coahuila. Durante más de 48 años ha dado profesionistas sólidamente preparados con los más altos valores. Hablar de la Facultad de Ingeniería nos remite como referencia a hablar de 2 grandes universitarios, del doctor Mariano Narváez González y del ingeniero Benjamín Cantú Cavazos, quienes se dieron a la tarea de integrar junto con otro equipo de académicos el primer plan de estudios, lograr el reconocimiento oficial y el reto de buscar un espacio físico adecuado. Esta es la 4ª facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila que se integra a la ciudad universitaria de Arteaga, y la próxima institución que migre hacia este lugar será el turno matutino de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.